Vale. Hola a todos, soy Adelaida Gil, profesora del Instituto Cervantes de Burdeos, y estoy hoy aquí para presentar la ponencia sobre el corpus de aprendices de español, que denominamos CAES. El estudio que hice con este corpus se basa en el uso de la preposición de después de matrices valorativas del tipo es posible de más infinitivo en hablantes de francés. Pero la estructura que voy a seguir, los objetivos de esta ponencia, son los siguientes. En primer lugar, voy a hacer una pequeña descripción del corpus de aprendices de español CAES, financiado por el Instituto Cervantes y desarrollado y diseñado por la Universidad de Santiago de Compostela. En segundo lugar, voy a hablar de por qué llevé adelante este estudio, qué me motivó para hacer este tipo de investigación con CAES. Y en último lugar, voy a ofreceros las conclusiones. Vamos entonces a hablar un poquito del CAES. Como ya comenté al principio, el CAES es un corpus de aprendices de español. Está diseñado y desarrollado por un equipo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela y financiado por el Instituto Cervantes. ¿Cómo hemos logrado conseguir las muestras para construir este corpus? A través de los profesores de diferentes institutos Cervantes en todo el mundo y universidades que colaboraban con los institutos Cervantes. Esta es la interfaz del CAES. Se le pide a los alumnos que entren en la página web del CAES y ahí ellos saben que van a tener que escribir una serie de textos con un formato similar al del DL. Antes de comenzar a escribir, lo que le pedimos son sus datos personales. ¿Cuáles son los datos que más nos interesan? Sobre todo, la lengua familiar, la lengua 1 del estudiante. ¿Por qué? En esta primera fase del CAES, las lenguas de las que quisimos recoger muestras son el árabe, el chino, el francés, el inglés, el portugués y el ruso. Esto quiere decir que estas muestras las recogimos en los países donde la lengua 1 era una de estas lenguas, ¿no? Más cosas sobre el CAES. Los directores del proyecto son el profesor Guillermo Rojo e Ignacio Palacios, de la Universidad de Santiago. Como podéis ver, las lenguas 1 de los participantes fueron árabe, portugués, inglés, francés, chino, mandarín y ruso. La distribución por géneros está un poco desequilibrada, pero suele suceder. Hay más mujeres que estudian lenguas que hombres. El nivel de los participantes iba del A1 al C1 y aquí podéis ver los países en los que recogimos todas las muestras para construir el corpus CAES. Estas son una serie de diapositivas con datos sobre el CAES, pero vamos a pasar ahora al punto 2 de mi ponencia, en el que os quiero contar por qué comencé este estudio. Cuando llegué al Instituto de Burdeos, hace 2 años, una de las estructuras que más me llamó la atención de mis estudiantes, de los estudiantes franceses que querían estudiar español, era el uso de matrices del tipo valorativas, como es posible, es bueno, es fantástico, es maravilloso, seguidas de más infinitivo y no de que más subjuntivo. Me pareció que era como una estructura fosilizada en diferentes niveles, desde el B1 hasta el C1, y me pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasa? El francés y el español en realidad son 2 lenguas cercanas, 2 lenguas latinas. El francés usa el subjuntivo. ¿Por qué este tipo de estructura se fosilizaba? Algunos de los ejemplos que he recogido y que me siguen llamando hoy en día la atención son, por ejemplo, ¿es posible de hacer con mi colega la videoconferencia la próxima semana? No es posible de cambiar el examen porque no hay clase. Bueno, si tú prefieres, es posible de coger un taxi por la noche en Burdeos.
pero me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Era casi un enigma para mí. A partir de esto me hice dos preguntas de investigación. La primera pregunta ¿es posible de? ¿Se trata de un patrón de uso incorrecto de las matrices veritativas, es posible, imposible, en la interlengua de estos estudiantes, que son nativos franceses? Y la pregunta 2. Si es así, ¿se debe a una transferencia de la L1, es decir, en este caso del francés, o a otro tipo de motivos? Las hipótesis de las que partí para hacer este estudio. Hipótesis 1. Los hablantes de francés que aprenden español como lengua extranjera utilizan las matrices veritativas del tipo es posible, imposible, bueno, malo, seguidas de la preposición de y no de qué más subjuntivo. Hipótesis 2. La L1, en este caso el francés, ejerce una influencia negativa en el aprendizaje de esta estructura, como se puede ver en sus producciones escritas. Para hacer este estudio os podéis estar preguntando ¿por qué usé el concepto de matriz veritativa? Bueno, el concepto de matriz veritativa lo uso muchísimo en la explicación del subjuntivo a partir del libro de la gramática básica del español de Ruiz Campillo. Aquí podéis ver el pequeño esquema que él ofrece en este libro y denomina o define las matrices veritativas como las matrices destinadas a manejar declaraciones, bien sea para informar de hechos, para confirmarlos o para ponerlos en cuestión. Cuando transmitimos información, estas matrices tenemos como yo creo que está gordo. Cuando cuestionamos o valoramos, utilizamos estructuras como es posible que cante, es falso que cante, más cosas. El tipo de metodología. En un principio, el trabajo con CAES nos lleva a hablar de diferentes metodologías. En primer lugar, es el análisis de errores. Puede parecer que hoy en día hablar de análisis de errores sea totalmente obsoleto. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que el análisis contrastivo y ver por qué se producen esos errores pueden ayudar al alumno a darse cuenta efectivamente de por qué pasa en su lengua y qué pasa en la lengua meta y a crear estrategias para solventar ese error. Me pareció muy interesante también en este estudio el concepto de interlengua. ¿Por qué? En cada uno de los niveles, la interlengua de estos alumnos tiene unas características muy diferentes. Sin embargo, este tipo de estructuras aparecían desde el B1 hasta el C1. Era algo, por lo tanto, que se fosilizaba, que como veis es el tercer concepto que he utilizado en cuanto a metodología. La fosilización en el proceso de aprendizaje de este tipo de estructura. ¿Cómo hacer que esta estructura se desarrollara y llegara a desaparecer en sus diferentes interlenguas? Análisis de errores. Un breve comentario. Bueno, el método establece la necesidad de considerar los errores en el contexto de la lengua meta y el error es visto siempre como algo positivo. El alumno pasa a ser el protagonista y se le hace entender que el error forma parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje y que hay que hacer errores para seguir avanzando. Hay muchos tipos de errores de simplificación, de hipergeneralización, de fosilización. Yo quería ver qué tipo de error inducía a estos alumnos a no ser capaces de superar esta fosilización. La teoría de la interlengua. Bueno, todos conocemos un poquito el término de interlengua, acuñado por Selinka en 1972 y que ha recibido diferentes denominaciones, como una competencia transitoria, porque efectivamente es un dialecto idiosincrático, es algo que va evolucionando.
Y ya por último, la fosilización, también un término muy relacionado con la interlengua y también acuñado por Selinka, que implica que ciertas figuras gramaticales se congelan y se repiten como errores una y otra vez. Y ahí se quedan haciendo parecer que la interlengua no avanza. Entonces, ¿qué descubrí con el CAES? ¿No es posible de cambiar el examen por mañana? No es posible. Lo que descubrí con el CAES fue lo siguiente. Aquí tenéis la interfaz. ¿Cómo busqué? Pues nivel por nivel, A1, francés, y el elemento que le pedí fue posible. Y aquí tenéis en A1 lo que me aparece. Todo lo que me aparece cuando pongo es posible. Pienso que no es posible o no es fácil, y no es posible para mí, y no es posible de. Estos serían los datos que nos emite el corpus de aprendices CAES. Aquí veis más ejemplos del A2, del nivel A2, hay muchos más. Ejemplos del nivel B1, y aquí empiezan a verse toda esta fosilización, si es posible de alquilarla en agosto, quiero saber cómo es posible de dejar los pasajeros. Pasamos al nivel B2, donde sigue apareciendo la estructura. Es posible de tener, es posible de enseñar francés, es posible de tener cursos de gramática. Y ya en el nivel C1 sí que es verdad que solo nos aparece un ejemplo, y no con esta estructura. Estos serían los resultados en los 6 niveles, en los 5 niveles, perdón. Aquí tenéis la tabla con los ejemplos que he sacado del CAES. De A1 solo un ejemplo, de A2 4 ejemplos, B1 2 ejemplos y B2 4 ejemplos. Como podéis ver, son todos es posible, de, está posible, de, es posible, de, en todos los niveles. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que los estudiantes franceses de español son los que tienen un mayor porcentaje de esta fosilización. Si observáis, en el árabe hay 0 elementos de este tipo, en el chino mandarín también 0 elementos, en el francés 53 de 59, y en el inglés y en el portugués y en el ruso 0 elementos. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente se trata de una transferencia? Todo apunta a que sí. Aquí volvemos a ver los resultados. Y, por último, la tabla comparativa de aparición de es posible más de más infinitivo. Las estadísticas finales nos dicen que los estudiantes de francés utilizan esta estructura en un 20,75%, frente a inglés, que solo lo utilizan en un 3%, y el árabe en un 2,89%. Ni portugueses, ni chinos, ni rusos, cometen este tipo de error. Entonces, ¿qué es lo que pasa en francés? ¿Es una transferencia? Casi llegamos a la conclusión de que sí. ¿Cómo se utiliza este tipo de estructura en francés? Se llama locution impersonnelle. Il est possible de plus infinitif. Il n'est pas possible de plus infinitif. Y aquí tenéis una serie de ejemplos. Il est possible d'avoir un taxi au cercle de point, etcétera, etcétera. Pero como veis, todas las estructuras de il est possible llevan de más infinitivo, no que con subjuntivo, como sería de esperar en español. Hay un sujeto impersonal aparente, il, y un sujeto real, que sería el infinitivo. Además, esas locutions impersonnelles pueden utilizar una forma pronominal o personal. Il m'est impossible d'arriver à l'heure. Es imposible para mí de llegar a tiempo. Como veis, es la lengua francesa la que favorece
al aprender el español que se mantenga su tipo de estructura. ¿Qué viene a continuación? Pues sí, las matrices veritativas con subjuntivo. ¿Qué pasa con el uso del subjuntivo en este tipo de matrices? El uso de qué exige el subjuntivo, que en este caso con presente siempre tiene valor de futuro. Il est possible qu'il soit là à l'heure. Es posible para él de llegar a tiempo. ¿Qué hacen los estudiantes? Tienden a usar el de, a pesar de que pueden utilizar el que más subjuntivo. Conclusiones. 1. El uso de matrices veritativas es posible de más infinitivo se debe a la transferencia de la L1. El uso de un sujeto impersonal il en francés introduce el sujeto real por medio de la preposición de. Y esto es lo que hace que los aprendientes transfieran esta estructura al aprendizaje del español, por lo que aparece en las interlenguas de los diferentes niveles de dominio, incluido el C1. Conclusión número 3. Esta estructura tiende a fosilizarse en la interlengua de los estudiantes franceses hasta el nivel B2, pero como hemos visto, incluso a nivel C1 podemos escuchar este tipo de fosilización. Conclusión 4. Desde un punto de vista didáctico, este pequeño estudio señala la necesidad de trabajar esta estructura desde los niveles iniciales A1 y A2 para evitar la fosilización. Claro que no podemos explicar el subjuntivo en un nivel A1 y A2, pero sí ofrecerles a los estudiantes input para que vayan reconociendo que en español existe una estructura diferente. Y por último, la última conclusión es que la atención a la forma desde niveles iniciales seguro que favorecerá el aprendizaje del uso de esta matriz seguida de que más subjuntivo. 6. En lo que concierne a CAES, ¿cuál es el problema del corpus? La necesidad de añadir más muestras de hablantes de francés. Este ha sido un estudio muy pequeño, las muestras que hay de francés no son demasiadas, entonces ahora mismo estamos en una segunda fase intentando ampliar todas las muestras de los idiomas con los que hemos trabajado y ampliándolos a alemán, italiano y polaco. Y esto es todo. Muchas gracias a todos por su atención.